Bueno, nuevamente venimos a la palabra de Dios y nos llena de gozo realmente estar escudriñando otra vez Primera de Juan, ¿eh? Es un gozo tremendo. Y después de haber estudiado el capítulo 2, del 1 al 6, estuvimos estudiando la semana pasada acerca de esto. No pretendo saltarme toda esa riqueza que está aquí acumulada, por supuesto, de textos que están más adelante, ¿no? No pretendo saltármelos, todo lo que está ahí, pero solo vamos a estar observando textos aislados, tratando de cubrir Primera de Juan, aunque en diferente tiempo, aunque tienen una secuencia muy interesante. Mi propósito realmente es estudiar los temas de Primera de Juan según la necesidad de la iglesia, según lo que vayamos viendo que la iglesia necesita. Así que vamos a estar viendo una panorámica de Primera de Juan, lo que vayamos necesitando como cuerpo de Cristo, como iglesia. Son temas que incluso alguna vez los tuvimos estudiando hace ya bastante tiempo como un estudio bíblico, y ahora fueron de alguna manera tratados o de alguna manera adaptados a la audiencia, a toda la gente, ¿verdad? No solamente como estudio, sino a toda la iglesia. Y creí pertinente volver a escudriñar las riquezas de Juan que tiene aquí y compartirla a todos ustedes. Y vamos al texto del 8 al 12, que vamos a ver el testimonio de su hijo, pero en el capítulo 5. Es un tema que necesitamos saber, que necesitamos maravillarnos de lo que dice allí Juan y toda su experiencia, ¿no es cierto? Vamos a ver Primera de Juan 5, del 8 al 12, si son tan amables. Y dice así la palabra del Señor: y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bastante fuerte, ¿no? Pero muy claro, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos viendo aquí en realidad es el testimonio de Dios. Está aquí prácticamente por todas partes, ¿no? Ustedes ven en el Antiguo Testamento, incluso si pensamos en eso, te vas a dar cuenta que desde el Antiguo Testamento está repleto del testimonio de Dios en cuanto a la venida de su Hijo, a la venida de Jesucristo. Y esto me recuerda que si los judíos hubieran sido cuidadosos, escucha bien esto, si los judíos hubieran sido cuidadosos y precisos intérpretes del Antiguo Testamento, hubiera sido fácil para ellos afirmar que este Jesús es el cumplimiento de todas las profecías. Esa es la verdad. Fíjate, nacido en Belén, nacido de una virgen, nacido en la línea de David, tanto también a través de su padre como de su madre, ¿no? En cuanto a la descendencia. Creado en Galilea, recibe el poder divino para trabajar y para ministrar a los seres humanos después de haber sido, pues realmente pasado por muchas situaciones y pruebas. Pero si nos vamos un poquito atrás también, ¿te acuerdas que después de haber sido rescatado, por así decirlo, de Egipto, después de haber pasado un par de años para evitar la masacre aquella que hubo, ¿te acuerdas?, contra el Mesías, y por supuesto el anuncio por el último profeta del Antiguo Testamento llamado Juan el Bautista, ¿te acuerdas, no? Ahí está. Si ellos hubieran visto, hablando otra vez de los judíos, si ellos hubieran visto lo que estaba sucediendo, lo que estaba en la Torá, en el Antiguo Testamento, mira, sabrían exactamente el testimonio de Dios y con quién lo relacionaban. Con quién lo relacionaban. Esto es muy importante. Obviamente ellos no lo vieron. Por eso al final de Lucas, si vas a Lucas, acompáñenme por favor, los voy a traer un poquito así.
en Lucas, en el capítulo 24, tú te das cuenta de algo increíble, ¿no? Con respecto a eso. En el capítulo 24 de Lucas, al final de este evangelio, Jesús está platicando con algunos discípulos que iban rumbo a Emaús, ¿te acuerdas? Más o menos, correcto. Lucas 24, versículo 44. Mira lo que dice: cuando era como la hora sexta, ¿lo estás viendo? Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Todo lo que necesitaban saber acerca de la venida del Mesías estaba en la Escritura, estaba en la ley, en los profetas, en los salmos. Si hubieran conocido la Escritura tal como debe ser, hubieran realmente dado con el testimonio de Dios y habrían conocido que estaban hablando de Jesucristo, por supuesto, pero lo rechazaron, siendo el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas, porque no les gustaba realmente entonces su mensaje. No porque no querían ir al cielo, hablando de los judíos, no, o ser parte del reino, no. Pero aún Jesús los invitó a escudriñar. Tú te acuerdas Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñen, indaguen. Esa es la razón por la que los judíos no escudriñaron las escrituras, porque no querían encontrar la vida eterna. Aunque Jesús les dijera: y ellas son las que dan testimonio de mí y no están dispuestos a venir a mí para que tengáis vida. ¿Quieres vida? Busca las escrituras. Así de fácil. Ellas hablan de mí, pero si no quieres, las escrituras del Antiguo Testamento son muy claras y allí encontrarás la persona de Jesucristo como Pablo lo enseñaba. Vayan a Hechos, por favor. Hechos en el capítulo 13, 26, versículo 26. Mira lo que dice Pablo aquí: varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, ¿lo estás viendo? Y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros os es enviada la palabra de esta salvación, de esta salvación. Quiero que lo notes ahí muy claro. Fíjate lo que dice: a los hijos del linaje de Abraham es enviada la palabra de esta salvación, o sea, a los judíos, que incluso alcanzaría a todos los gentiles, lo que dice aquí, para aquellos que vivían en Jerusalén y sus gobernantes, y reconocer que ni en Abraham, ni en las declaraciones de los profetas que se leían cada sábado, las cumplieron al condenarle. Mira nomás, en lugar de reconocerlo, lo condenaron. Mira el versículo 27, por favor, aquí. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, nota esto, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mira nada más. Mas Dios lo levantó de los muertos. Y lo que está diciendo es que no solo rechazaron a su Mesías, rechazaron toda la expresión de los profetas, todo lo que estaba escrito de él acerca en las profecías, aunque se cumplieron todas las profecías acerca de él y lo que indicaban las escrituras, que no hallarían ninguna belleza en él realmente, no la hallarían,
y que iban a ser y que iba a ser ejecutado. Todo lo decía claramente en las profecías, y no nos referimos, por supuesto, a ese texto maravilloso de Isaías 53, ¿te acuerdas? Clarísimo todo el capítulo 53, un poco antes, incluso un poco después. Bueno, toda la escritura, ¿no? Dios había dicho mucho acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero aquí en el texto de Primera de Juan tenemos el testimonio especial de Dios a su Hijo durante su vida en la tierra. Si Dios no hubiera dado ningún testimonio durante la vida de Jesucristo, podemos ver suficiente testimonio en el Antiguo Testamento. Lo suficientemente preciso como para haber sido inconfundible, sabiendo que Jesucristo era la semilla prometida, caray. Pero aquí en nuestro texto Juan reúne el testimonio del Padre al Hijo. Y esto es muy importante para Juan. Realmente lo es. Y como ya lo hemos mencionado en el versículo 13, es la clave de todo, de toda incluso la epístola, lo hemos venido diciendo todo el tiempo en el versículo 13, que dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mira nomás. El libro fue escrito para saber que tenemos vida eterna, para eliminar las dudas, para eliminar el temor, la ansiedad. La vida eterna fue el mensaje del testimonio de Dios hacia el mundo. Testimonio de Dios en Cristo, por supuesto. Es absolutamente fundamental para la vida eterna y para tener una visión correcta de Cristo. Una visión correcta de Cristo. Esa es la conexión, esa es la prueba doctrinal. Por eso, si quieres saber si eres cristiano, mira, las pruebas de comportamiento son, escucha esto: la obediencia a la palabra de Dios y el amor de Dios, el amor a Dios. No solamente el amor de Dios, sino a Dios, y amor a los demás, y no amar el mundo. Ese es realmente el parámetro bíblico, si quieres tú realmente comprobar si eres creyente. Hemos superado todas las pruebas morales, mira, pero la prueba doctrinal consumada, global, generalizada de la verdadera salvación es una visión correcta de Cristo. Si lo quieres ver aquí un poquito antes, en Primera de Juan, aquí en el capítulo 2, pero vete al versículo 22, mira lo que dice. Dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Mira, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahí está otra vez, una y otra vez, constantemente, una y otra vez. Nadie que es aparentemente un cristiano que no reconoce al Padre y al Hijo, nadie aparte de Cristo, nadie que niega a Jesús como el Cristo es salvo. Nadie. ¿Niegas eso? Eres como un anticristo, ¿no? Ese es el anticristo. Ahí está la prueba doctrinal. Lo mismo sucede en el 3:23. Mira, ve adelantito un poquito. En el 3:23, mira lo que dice: y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Lo estás viendo? Y mira en el 4, síguete al 4, por favor. Ahí está otra vez: nadie es aparentemente un cristiano que no reconoce al Padre, nadie aparte de Cristo, nadie. Una y otra vez menciona lo mismo: solo los que creen en Cristo, y todo el resto de la gente son esencialmente anticristos. Mira, amados, dice: no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo.
En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Una y otra vez, constantemente, está mencionando acerca de los que creen realmente y los que no creen, o los que piensan que creen, pero no se ve por ningún motivo o por ningún lado su transformación correcta, ¿no? Y mira lo que dice en el 9, aquí, y esta es la perspectiva condenatoria en el 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Noten eso. Aparte de Cristo no hay ninguna redención, no hay salvación, eso está claro y lo vimos acá cuando estuvimos estudiando solo Cristos. Solo Cristo. Solamente en Cristo hay salvación, en ningún otro, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, ¿no? Y por lo tanto nos encontramos con lo mismo que dice aquí en el 5:13 que estuvimos viendo, que es el texto central de toda la epístola. Saber que somos salvos si creemos en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ese es el punto. El nombre del Hijo de Dios significa todo lo que Él es, todo. Por eso pertenecemos a Jesucristo, creemos en Jesucristo como el Mesías, el ungido, el Rey, Dios en carne humana, su persona, su obra. Ahora la pregunta es esta, ¿qué es lo que nos lleva a esta convicción? ¿Qué es lo que nos lleva a esta fe? ¿Qué es lo que nos lleva a creer en Jesucristo? Y la respuesta es el testimonio de Dios. Ese es el testimonio de Dios hacia el mundo. Ahí está. Entonces Juan está llegando a la final de la epístola y reitera la necesidad de creer en lo correcto acerca de Cristo. ¿Te das cuenta? Él trae el punto donde entendemos que este es el gran testimonio de Dios, fue el testimonio durante todo el Antiguo Testamento y otra vez su testimonio durante todo el Nuevo Testamento. Y escucha esto, el Antiguo Testamento es acerca de Cristo en su anticipación. Y el Nuevo Testamento es acerca de Cristo en su consumación. Que quede eso claro. Su llegada y promete el cumplimiento del Antiguo Testamento. Tú puedes ver desde el versículo 6, aquí estamos en el capítulo 5, pero no voy a tocarlo, nada más lo menciono. El versículo 6 se refiere al testimonio del agua y sangre. Ahí lo ves tú. El versículo 7, el testimonio del Espíritu Santo. El versículo 8, las etapas resumidas aquí de los dos versículos. Pero aquí vamos a estudiar dos factores que enfatizan el testimonio de Dios. Solamente dos factores que enfatizan el testimonio de Dios. Número 1, el testimonio en la tierra, y número 2, el testimonio en el cielo. O mejor dicho, el testimonio de Dios, para no volverlo a repetir. En la tierra o en el cielo. En primer lugar vamos a ver el testimonio en la tierra, versículo 8. Nota esto. 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan, solamente hasta ahí. Ahora, ¿a qué se refiere el agua aquí en el versículo 8? Bueno, se refiere básicamente al bautismo. La sangre se refiere a su muerte. Escucha esto. El agua se refiere al bautismo, la sangre se refiere a su muerte, el tercero, el Espíritu Santo, refiriéndose al ministerio del Espíritu Santo en él a través de toda su vida. El ministerio del Espíritu Santo que obró en la vida de Cristo a través de todo su ministerio. Y miramos aquí un poco más de cerca el testimonio de Dios en estas 3 áreas. Vamos a ver un poquito de esto. Nota esto, el Padre testifica del Hijo cuando comienza con el agua aquí. Estamos hablando desde el 8, ¿no? Bueno, la primera de ellas dio testimonio del agua. El segundo testimonio es
de sangre. Entonces tenemos agua y sangre, ¿no es cierto? Tenemos agua y sangre. Y este es el testimonio del Padre que se produjo en la muerte de Cristo. Y hay mucho que decir acerca de esto. Realmente, yo creo que terminaría como a las 3 de la tarde. No, en serio, es que hay mucho que decir acerca de esto. No me voy a extender, por supuesto, pero hay mucho. No sé si podamos añadir algo de esto, pero escucha esto. Cuando Jesús murió en la cruz, hubo una serie de cosas que se llevaron a cabo cuando lo indicaba la mano divina del Señor, de Dios Todopoderoso. Y creo que hay una buena parte bíblica ahí en Mateo 27. Hay una serie de cosas que llegan a ser muy evidentes y que son muy milagrosas. Y vamos a ver lo que podemos obtener ahí. Podemos ver la escena en la cruz, en el versículo 45. Jesús está colgado en la cruz, los ladrones han sido crucificados con él. Y mira, están insultándole desde el versículo 42. Versículo 42 al 44. Estamos diciendo que es Mateo 27. De los versículos 42 al 44 lo están insultando. Y nota que comienza en el versículo 45, 27, 45, y desde la hora sexta, dice ahí. ¿Sabes cuál es la hora sexta? No, no son las 6 de la tarde. Eran las 12. Las 12. Vamos a leer aquí, 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Obscuridad sobrenatural, ¿notas eso? Una oscuridad sobrenatural. Esto es un milagro divino y Dios interviene ahí, Jesús lo sabe, y hasta la hora novena todavía estaba oscuro. Todavía estaba oscuro. Y mira el versículo 46, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús entendió que el simbolismo de la oscuridad era una indicación del abandono de Dios hacia él. Dios daba testimonio a su Hijo como un sacrificio de pecado, como un instrumento en el cual debían llevarse a cabo y derramar toda la ira de Dios sobre él. Mira lo que dice en el 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Lo estás viendo? Y esto es maravilloso realmente, porque mientras Jesús está clamando a gran voz antes de entregar su espíritu, Dios rasga el velo del templo. ¿Para qué? Para que de arriba abajo ya abre prácticamente el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha dado un acceso directo a su presencia. Ese es el punto. Y abolió prácticamente el sacerdocio y la separación que había entre uno y otro. Rasgando el velo del templo de arriba abajo fue una obra maravillosa. Y mira el versículo 51, Dios literalmente sacudió el planeta. Mira lo que dice ahí, la tierra tembló. ¿Lo estás viendo? Y mira, esto me impresiona. Vayan al versículo 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Notas eso? Oye, ¿qué es esto? Qué asombrosa. Es una variedad de milagros, ¿no es cierto? Impresionante. Tremendo. Oscuridad, el velo del templo se rasga de arriba abajo por el mismo poder de Dios y la tierra comienza a temblar, las rocas se parten, se abren las tumbas, los santos muertos se levantan, salen de sus tumbas y luego después de su resurrección entran a la santa ciudad y aparecen a muchos ahí. ¡Qué actividad!, ¿no? Mira el versículo 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto
visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué frase? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. No solo el centurión dice, sino también los que estaban con él también. No hay ninguna otra conclusión. Esto es el Hijo de Dios. Aquí está el testimonio de Dios en la cruz. ¿Te das cuenta de eso? Y tú recuerdas de una manera sorprendente en su bautismo. También te acuerdas, ¿no? Hablando del agua. Cuando se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo, ¿qué? Complacencia. ¿Te das cuenta? ¿Te acuerdas? Esto es el Padre testificando del Hijo cuando comienza con el agua y la sangre. Pero ahora, ¿cómo entendemos o cómo comprendemos el testimonio del Espíritu Santo? ¿Te acuerdan que eran 3 elementos? Agua, sangre y espíritu. ¿Cómo entendemos el testimonio del Espíritu Santo en la vida de Jesús? Bueno, eso en sí mismo es una gama completa de cosas que es una rama entera de la teología ahí. Pero el Espíritu fue dado testimonio de Jesús a través de toda su vida, de todo su ministerio, a través de todo lo que enseñó, a través de todo lo que predicó y todos los milagros y sanidades que se llevaron a cabo. Fue en el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Desde el que Jesús fue concebido en el vientre de María, como el acto del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas Lucas 1:35? Cuando dice, y el ángel respondió y le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su gloria, con su sombra, por lo cual también el Señor, el santo ser que nacerá, será llamado el Hijo de Dios. Nota ahí, el Espíritu Santo pone la vida en el vientre de María prácticamente, ¿no? Siendo el Hijo de Dios que da vida a su vez. Cuando Jesús, el Señor, comenzó su ministerio, fue el Espíritu Santo quien lo llevó al desierto también. No solamente a través de lo que dijo, lo que hizo, sino también lo lleva al desierto. Dice en Marcos 1:12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, en la versión de las Américas, creo. Ahí está, y sabemos que hay mucha información de los evangelios que podemos hablar, incluyendo que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. También fue el Espíritu Santo. Sabemos que Jesús fue facultado, escucha esto, fue facultado por el Espíritu Santo para que todo lo que hiciera fuera hecho por el Espíritu Santo a través de él. Esto es dejar de lado, por supuesto, el uso de sus propios poderes y prácticamente restringirlo a sí mismo para permitir la voluntad de Dios y el poder del Espíritu Santo hacia los demás. Esa es la temática, esta es la estructura, la forma en la que Dios obró a través de él por el Espíritu Santo y lograr lo que él logró. Escucha lo que dice Hechos, vamos otra vez a Hechos capítulo 10, versículo 38. Para que te des cuenta cómo Dios usó básicamente ese medio para el Espíritu Santo para manifestarse profundamente. Versículo 38, como Dios ungió, ve esto, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nota eso. También recordamos Lucas 4:14, cuando Jesús volvió a Galilea en el poder del Espíritu, y uno puede pensar y observar a Jesús, el segundo miembro, fíjate nada más, uno se pregunta eso, ¿no? Fíjate nada más, el segundo miembro de la Trinidad que no necesitaba aparentemente ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él era Dios. ¿No es cierto? Por eso es parte de lo que llamamos la kenosis. Esta es la parte que llamamos
teológicamente la kenosis, el vaciado automático de Jesús. Es el poder del Espíritu Santo que vino a través de él a hacer todo lo que hizo y dijo. Todo lo que dijo en su cumplimiento, ¿a qué? A las profecías del Antiguo Testamento. A las profecías, por supuesto, de lo que dice Isaías, el Espíritu, ¿te acuerdas? El Espíritu del Señor está sobre mí y porque me ha ungido para predicar, otra vez, ahí está. Es ungido Jesucristo para ser usado, para llevar la palabra a los menesterosos y a aquellos que lo necesitaban, ¿no? Y a todos nosotros, ¿no? Jesús fue literalmente el medio perfecto, el medio divino a través de quien hizo la voluntad del Padre por medio del Espíritu Santo, de todo lo que hizo. Escucha Juan 3:34, no vayas ahí, solamente apúntalo si gustas. Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Otra vez. Usado por medio del Espíritu. Entonces el ministerio de la enseñanza de Jesús en la tierra fue logrado por el poder del Espíritu Santo. Se realizaron todos los milagros que Jesús hizo por el poder del Espíritu Santo. Así que el testimonio del agua y el testimonio de la sangre y el testimonio del Espíritu Santo y todos se unen, convergen en un mismo acuerdo. ¿Me explico? Se unen en perfecto acuerdo para demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido, el Rey soberano, el Señor del Antiguo Testamento y Señor del Nuevo Testamento. Y el Señor Todopoderoso. Y a pesar de que ninguno de nosotros estaba ahí, mira, el testimonio todavía existe aquí. ¿Por qué? Porque además el Espíritu Santo hizo otra cosa. El Espíritu Santo inspiró la Escritura, no los inspiró a ellos. Que quede eso claro. No los inspiró a ellos. Inspiró la Escritura bajo el registro del testimonio del Padre. El Padre le dio testimonio en su bautismo, el Padre le da testimonio en su muerte y el Padre envió su Espíritu y así fue el Padre que hizo prácticamente y dio todo el testimonio al Hijo y así pudo inspirar también la Escritura que ahora estamos gozando tenerla, ¿no es cierto? Ahí está. Estas escrituras que tenemos en nuestras manos, que los escritores captaron con precisión. ¿Para qué? Para dar a conocer quién era Jesucristo. Se los leí en Juan 5:13. Ahí está. Y que solo era necesario abrir lo que es inspirado por el Espíritu Santo y así poder ver claramente el testimonio de Dios por medio de lo revelado. Ahora, en este punto concreto, solo quiero ver una nota aquí. Si regresas un poquito a 1 de Juan, pero en el versículo 7 hay alguna confusión al respecto, porque probablemente algunos de ustedes se pregunten si volvemos ahí cuando dice el testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y la palabra, el Verbo, la palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y hay tres que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, ¿no? Bueno, quiero decirles que solo para que quede claro, este versículo no aparece en los manuscritos más antiguos. Básicamente, solamente una parte de él. O sea, no aparece en el original griego de la antigüedad. No pertenece realmente ahí. Ahora, claro, no hay nada que sea mentira. Por supuesto, no hay nada ahí que no sea cierto, no hay nada ahí que no sea que sea herético, no, por supuesto que no hay herejía ahí. Si no lo tuvieras en la Reina Valera, aparece también en la Biblia de las Américas y en otras versiones, por supuesto. Pero se insertó ahí después de la palabra testimonio. Y la verdad del asunto es que, aunque lo que se dice es cierto, hay en el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu, y los tres en uno, y sobre los testigos de la tierra, que por supuesto son el Espíritu, el agua y la sangre, ¿no? Lo que estamos estudiando. Son verdaderos, pero lo que dice sobre la Trinidad
para que no vayan a tratar de comprobar con ese versículo que hay Trinidad y sobre todo los testigos de Jehová, porque te van a decir ese versículo no aparece. Hay otros medios, está repleto de la Trinidad en todas partes, pero no lo uses, porque no figuran en los manuscritos originales. Pero entonces, ¿cómo sabemos lo que es cierto y lo que no es cierto, no? Bueno, yo me hago esa pregunta antes de que ustedes lo piensen. ¿Saben cómo sabemos? Por el testimonio de Dios. Punto. Además, tú puedes ver lo que dice en el versículo 20, aquí, un poquito más adelante, de la escritura inspirada, ¿no? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, ¿lo estás viendo? Y la vida eterna. Se trata siempre de la vida eterna, pero nos dio entendimiento para comprender, discernimiento para saber distinguir la verdad. Nos ha dado el poder del Espíritu Santo para saber escudriñar, para saber meternos, para saber estudiar y ver lo que realmente dice la Escritura. Lo mejor posible, ¿no? No estoy diciendo que encontremos así lo mejor posible, hacemos, pero no vamos a decir que lo entendemos perfectamente. Algún día se nos hará revelar todas las cosas cuando estemos en su presencia. Entonces ahí está. Y ves tú el versículo 11 también aquí, se cierra, esta vida está en su Hijo. Es la exclusividad del Evangelio, se puede decir. No hay ninguna salvación en cualquier otro lugar, no hay ningún otro nombre bajo el cielo, ya se los dije, en que debamos ser salvos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6, lo sabes. El testimonio de Dios es este Hijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿A quién más? ¿A nosotros? Para nada. A ningún líder espiritual, por espiritual que parezca, sobre la tierra. Ninguno tiene la razón, es Cristo quien la tiene. Es Cristo quien tiene la verdad. Es Cristo quien tiene la vida. Es Cristo quien tiene la vida eterna para darla. Ahora, en segundo lugar, vean, vamos a ver el versículo 10. El testimonio del que cree. O el testimonio en el cielo, en los que creen, hablando de eso. Mira, creer en Él es algo muy importante. Ahorita lo leemos. Ahí comienza el que cree en el Hijo de Dios. Ahí está claro. Pero es muy importante. Él es el Rey, Él es el Redentor, Él es el Salvador, Él es la única fuente de vida eterna, la vida está en Él. Este es el propósito del testimonio de Dios para darnos. Y entonces, ¿qué respuesta podríamos tener? Finalmente ya hemos hablado del testimonio de Dios. Y ahora vamos a hablar de la respuesta del testimonio de Dios, que en realidad es el testimonio de los que creen, ¿no? Y con esto vamos a respaldar el versículo 10 y luego mirar un poquito los demás versículos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Mira el versículo 10, vamos a leerlo ahora sí. Aquel que cree o el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Nota eso, aquel que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. ¿Lo estás viendo? ¿Qué significa eso? Tiene testimonio en sí mismo. Significa prácticamente atesorar. Atesorar. Él nos tiene sostenidos por su vida en Jesucristo. Tiene un control permanente de la vida eterna. Y Él nunca soltará la verdad de la vida eterna por la fe en Jesucristo. En otras palabras, cree permanentemente, como se describe en el capítulo 2. Tienes una unción del Santo. Mira lo que dice, por favor, un poquito atrás. Y eres sostenido, ¿no? Por Él. Por nadie más.
pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Bueno, los creyentes han recibido una vida eterna y tienen la vida de Cristo en ellos. Y Jesús jamás los va a dejar ir, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, ya sabemos que para otros, miras un poco atrás, del versículo 19, en Juan 2, perdón, aquí del versículo 19, salieron de nosotros, ¿qué? Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, no todos. Bueno, ahí está, están los redimidos, pero no todos son lo que dicen ser, o lo que piensan ser. Por lo tanto, entonces, los que sí permanecemos, nos aferramos a Él y Cristo se aferra a nosotros también. Es una fe, estar aferrados mutuamente, ¿me explico? Este es el punto, por la fe en Jesucristo. El testimonio es tuyo, ¿no? Que simplemente está diciendo que los que creyeron están arraigados en Él. Cuando creímos, tomamos el testimonio de Dios como un hecho y lo hicimos propio y nunca te vas a soltar de esa verdad. Pero por otro lado viene la contraparte del versículo 10, mira, venlo. El que no cree a Dios, ¿lo estás viendo? O sea, en los dos primeros renglones ahí ve que está todo bien, pero viene la otra parte. El que no cree a Dios, y uno dice, ¿no creen a Dios acerca de qué? Acerca de Jesucristo. El que no cree, el que cree en el Hijo de Dios, primero dice, pero en la segunda parte te dice, el que no cree. O sea, habla de las dos partes tan importantes, de lo que es prácticamente la población del mundo. Los del mundo y los que sí creen, los que no creen y los que sí creen. Mira, el rechazo de la gente de creer en Cristo es porque no creen en el testimonio de Dios. Es eso. El rechazo de la gente de Cristo es porque no cree en el testimonio de Dios. Así que el que no cree en el testimonio de Dios, ¿le ha hecho qué? Mentiroso. ¡Wow! Ha hecho a Dios mentiroso. Es similar lo que dice en el 1:10, que dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿qué? Mentiroso también. Mira eso. Si niegas, pero estamos analizando aquí lo que dice en el versículo 10, 5:10. Si decimos que no hemos, si no eres creyente, o mejor dicho, si te crees creyente, pero si no crees nada acerca de lo que dice Dios acerca de su Hijo, entonces tú le estás llamando mentiroso. Le estás diciendo mentiroso. En otras palabras, si niegas lo que Dios dice acerca de su Hijo, le has hecho mentiroso. Y déjame decirte que esto es una blasfemia, decir que Jesucristo no es Dios. Es por eso. Cuando Dios dijo que Él es una blasfemia porque estás diciendo mentiras de Dios. Estás rechazando a Cristo, rechazando la exclusividad del Evangelio. El rechazo de la fe en Cristo es la única manera de tener vida eterna y las personas lo hacen a Dios mentiroso cuando no creen. O que dicen que creen, pero no, en realidad su vida no cambia. Mira, ¿qué dijo Dios? Dijo que Cristo es su Hijo, ¿no? Dijo que es la fuente de la vida eterna, su Hijo, la fuente de la vida eterna. Y negar que Él es el Hijo o que Él es la única fuente de la vida eterna es hacer a Dios mentiroso. Y debe ser culpable de blasfemia, más que la más grande que existe. De veras, ¿cómo es que ha hecho a Dios mentiroso? ¿O por qué lo ha hecho a Dios mentiroso? Nos preguntamos.
Si ves el versículo 10, porque no ha creído en el nombre, ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Lo estás viendo? Literalmente en el griego es, Dios es testigo presencial de todo con respecto a su Hijo. Así que Dios no es mentiroso de ninguna manera. Y con la incredulidad le hacen a Dios mentiroso. Y no me refiero tanto a los que no han oído el Evangelio, sino a los que sí lo han oído y no creen. Estás haciendo a Dios mentiroso. Tú dices, no, ¿cómo crees? Entonces, ¿por qué no crees? Le haces a Dios mentiroso. Mira lo que dice aquí, vayamos a Números, ahí el Antiguo Testamento, capítulo 23. Versículo 19. Y tú conoces tal vez este pasaje. Y mira lo que dice. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahí está. No puede ser así. Vean a Tito, por favor, vayan al otro lado totalmente, vayan hasta en la epístola a Tito, para que vean ustedes lo que dice también ahí, en el capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿lo estás viendo? Prometió desde antes del principio de los siglos. Otra vez, Dios que no miente, ahí está. Así que si te niegas a creer en el testimonio de Dios acerca de Jesucristo, te has convertido en culpable de blasfemia para agregar a todas las otras violaciones de la ley a Dios, de la ley de Dios. Es realmente una blasfemia, francamente, que va más allá de cualquier otra blasfemia. Se puede decir que esta es la más severa de todas las blasfemias, ¿eh? ¿Por qué? Decir que Dios es mentiroso. Y si dices que Dios es mentiroso, entonces entras en el pecado imperdonable. Tú vas a decir, ¿tanto? ¿Por qué? Bueno, te voy a decir por qué. Si Satanás es el padre de mentira, ya con eso te dije todo, ¿no? Resulta que lo pones a ese nivel. Lo pones en el nivel de mentiroso, igual que Satanás, ¿no? Qué tremendo. Mira, no solo es la incredulidad en sí, sino que estás poniendo la verdad sobre el plano de la mentira. Eso es blasfemia en el testimonio de Dios y del Antiguo Testamento y del Nuevo. Incredulidad en el testimonio de Dios acerca de lo que Dios hizo con su Hijo. Porque no solo es una desgracia a la cual nos compadecemos, es realmente un pecado odioso, realmente. Podemos no tener comodidad, tal vez, y ninguna simpatía al ofrecer, al venir a ver el testimonio de Dios. Y además rechazarlo si tú quieres, pero llamarlo mentiroso. ¿Por qué? Es una blasfemia que condena realmente, no solo una perspectiva equivocada ahí, o algo que se considere ineficaz, o le echas la culpa a alguien porque no te has convertido, o porque no has aceptado a Cristo, o porque no has recibido a Cristo, o porque no te has arrepentido. No, es que yo no lo he recibido, pero es que, y hay que señalar otras cosas que no tienen nada que ver con la oportunidad que tienes de venir a Cristo. Y así hay muchos. Tienen que echarle la culpa a otras personas, le echan la culpa a los líderes, le echan la culpa tal vez a la iglesia, tal vez le echas la culpa a algunos hermanos que tienen un pésimo testimonio. Mira, aunque tengan el pésimo testimonio, tú no tienes excusa. Mira, no es solo una perspectiva equivocada, como te digo, algo que se considere ineficaz o irrelevante o inaceptable, porque llamarle
mentiroso a Dios es maldecirlo, al estar contra su naturaleza, su santa y gloriosa divinidad. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Ya, tan solo con eso. Dios es verdad. Y las Escrituras dicen todo acerca de que el hombre es ¿qué? Mentiroso. Ahí está. Si cada hombre sobre la tierra es un mentiroso y todos los hombres caídos lo son, entonces Dios es verdad. El hombre es tan necio, a veces somos tan necios, ¿no? Pero el hombre que no conoce al Señor o que no quiere conocer al Señor, es tan necio que levanta su insignificante puño frágil ante el Todopoderoso, ¿no? Y lo llama mentiroso, cuando él da testimonio a su Hijo como Salvador, como el Redentor, como el Rey prometido, el mismo Hijo de Dios que da vida eterna y salvación. Entonces, si no crees nada de esto, te expones a llamarle a Dios mentiroso. Y si tú has oído por ya algún tiempo y todavía no cambia tu vida y todavía no eres transformado por la sangre del Cordero y por el Espíritu de Dios, si aún no te has arrepentido realmente de tus pecados, estás casi en esa línea de decirle a Dios, no, eso no es cierto. Le estás diciendo al propio Dios, no es cierto. Le estás llamando mentiroso potencialmente. ¿Te das cuenta del pecado tan grave que hay aquí? Terrible, hermanos, terrible. Juan luego concluye con una reafirmación de las opciones y sus resultados. Vean el versículo 12. Lo que dice ahí, el que tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Él constantemente está repitiendo en su epístola, constantemente en cierto sentido lo mismo, pero con una perspectiva un tanto diferente para poderle explicar y para poderle escudriñar y saber el idioma original, que es lo que realmente nos quiere decir. Y es bastante simple aquí lo que dice en el 12. Pero es la verdad. Si no tienes a Cristo, no tienes vida. Ya. Y eso no es lo que está sucediendo en el mundo cristiano hoy. O mejor dicho, está sucediendo. En muchos sentidos y en muchos niveles. Mira, la editorial Moody, por ejemplo, publicó un libro que dice que no necesitas creer en Dios. Incluso no necesitas saber acerca de Jesús o conocer el Evangelio para ir al cielo. Es lo que dice. Mira nada más. Mira qué chistoso, ¿no? Ellos dicen que todo lo que tienes que hacer es creer que hay un Dios allá arriba que hizo todo y que te gustaría conocerlo y ya, derechito al cielo. Y tal vez haya alguno aquí que, pues está fácil, ¿no? Pues vamos a hacerle así. Ándale, adelante. Incluso dice que si Dios no recibe a este tipo de personas en el cielo, dice este libro o estas notas, dice que es Dios injusto. Entonces, Dios mintió cuando dijo el que tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿mintió? No, esto no es un problema menor aquí, lo podemos leer aquí 10, 4, 5 veces, o 10, muchas veces. A lo mejor no encuentras la gravedad del problema porque no te metes realmente a lo que dice realmente la Escritura. Estamos hablando de la integridad de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Estamos hablando de llamar a Dios mentiroso.
si vamos a abrazar a todo el mundo y llamar a todo el mundo, al mundo cristiano, y hablar de la gran misericordia y otras religiones que no creen en Cristo, como está, como se estila actualmente, entonces básicamente estamos diciendo que Dios no nos dijo la verdad. Cuando dijo que solo Cristo salva, mediante la fe en Él puedes tener vida eterna. Y si vas a abrazar cualquier tipo de religión, o incluso hasta un ecumenismo cristiano hay, ¿no? Aquellos que se abrazan en el nombre del amor, ¿no? Aquellos que se abrazan en cualquier necesidad que venga, si están levantando manos y cantando y cerrando los ojos y haciendo mucha comunión entre ellos, pero sus vidas no han cambiado. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Noten, la palabra potestad no solamente es poder, sino también un derecho. Les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si no has recibido a Jesucristo y no crees en su nombre, no puedes ser hijo de Dios. Estás perdido. O no puedes nacer de nuevo si no tienes, o si no llamas, o si no pides perdón y vida nueva, te arrepientes de tus pecados. Entonces el testimonio de Dios es muy, muy claro, hermanos. Lo dio en el Antiguo Testamento, Él lo dio en el Nuevo Testamento, sobre todo dice Juan en el bautismo, en la cruz y luego a través del Espíritu Santo, ya lo vimos. Desde el nacimiento de Jesús tenías el testimonio, el Espíritu Santo inspiró la Escritura para que fuera escrita de todo el Antiguo y Nuevo Testamento, lo que aún tenemos y seguimos conservando aquí. Tenemos el testimonio de Dios al enviar al ángel Gabriel, ¿no? A José, a María, y tenemos el testimonio de Dios al enviar a su espíritu a sembrar la semilla en el vientre de María, y luego para cuidar del bebé hasta que naciera, y luego a lo largo de los 33 años del ministerio de Jesucristo, el Espíritu Santo estuvo operando constante y permanentemente en la vida del Señor Jesucristo, enviado por el Padre. Todo ese testimonio de Dios Padre a través de la gran confirmación de pruebas a lo largo y ancho de todas las Sagradas Escrituras. Pero tan solo si la parte medular del asunto no la crees o no la has creído, te estás diciendo a Dios mentiroso. Si la parte medular de la vida eterna y de tu salvación y de su obra redentora en la cruz del Calvario, tú todavía te retienes y te repliegas y todavía te haces del rogar, mira, ¿sabes qué? Puede Dios amarte, pero no te va a rogar. Finalmente, tienes que pensar en tu destino eterno. Ese es el principal motivo del Evangelio. ¿Cuál es tu destino eterno? ¿O a qué te atienes? ¿O de qué confianza? ¿Cuál es tu confianza en esta vida? ¿En el mundo? ¿En tu carrera? ¿En tu lana? ¿O en qué? Mira, si no tienes al Hijo, no tienes nada. Si rehusas creer, allá tú. Por supuesto que es de Dios la obra. Dios es el que llama, Dios es el que redime, Dios es el que prepara el corazón para que vengas y te entregues a Él. Pero ¿sabes qué? Has venido tantas veces que mejor yo te pido que mejor no vengas. Si no te has arrepentido de tus pecados, no has creído en Jesucristo y tu vida no ha cambiado, te pido por favor que ya no vengas, por favor. ¿Y sabes qué? ¿Qué estoy diciendo con esto? Te estoy cuidando de que te estás exponiendo demasiado al juicio de Dios. Mientras más escuchas la palabra de Dios y todo el llamamiento que hacemos aquí, y tú permaneces impávido, así. Como si estuviéramos diciendo una novela de no sé quién. A lo mejor te admiras más de una de Julio Verne o de no sé de quién. Pero te decimos la palabra del Señor y tú estás. Es una desgracia, para tu vida. Si no te has arrepentido, si no crees, le haces a Dios mentiroso. Es lo que dice la Escritura, no es lo que digo yo.
Perdona el tono tal vez en el que te lo digo, pero es también algo que ha cautivado mi corazón para seguirlo predicando y seguirlo enseñando siempre. Que todo sea para la gloria de Dios. Soli Dei Gloria. Oremos a nuestro Padre.